Vamos a escuchar música un rato, porque nos hemos dedicado a tocar, se han dedicado a escuchar a la profe cantando, pero vamos a escuchar música hoy día, ¿ya? Y hoy día vamos a trabajar específicamente con el jazz. Ahora no es que yo les voy a mostrar música así ultra mega fome como del tiempo de los abuelitos, no. Aquí vamos a ver una pasada por la historia del jazz, bien reducida, porque en 45 minutos obviamente no podemos hacer algo muy profundizado, palabra nueva, inventada por la profe. No podemos profundizar mucho con el tema del jazz porque es muy amplio, pero me gustaría que ustedes conocieran algunos fundamentos básicos, que conozcan algunos estilos que nacen del jazz, ¿ya? Y les preparé un PowerPoint para esta semana, PowerPoint que después de la clase se los voy a enviar, siempre a través de su profesor jefe, porque ya conocimos la experiencia con la plataforma WebClass que no nos sirvió, así que yo les voy a enviar. Le faltaba la patita. Les voy a enviar este PowerPoint, espero que les guste, que les sirva. Obviamente la música no va a través del PowerPoint, sino que va aparte, y la lista de los temas se las voy a enviar aparte también, junto con el archivo del PowerPoint, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir la pantalla y están ustedes viendo la presentación. Ahí está. ¿La ven bien? Gracias, Camilo. Gracias, Yadira. No veo a los demás. Esto es entonces, gracias, Miss Claudia, es la presentación de la música derivada del jazz para el nivel primero medio. O sea, todos los chiquillos de primero medio tienen que conocer acerca de la música jazz. Y el objetivo de esta clase es el objetivo de aprendizaje número 7, que dice evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que ésta cumple en la construcción y preservación de identidades y culturas. Yo me imagino que ustedes comprenderán a estas alturas de su vida. ¿Quién tiene el micrófono abierto? El Tomás Peña. Tomás Peña, cierra tu micrófono, porfa, mi niño. Ya, lo muteé yo mejor. Sí, ahí está. Ya, más fácil. Entonces les decía que ustedes, me imagino, se deben haber dado cuenta ya por experiencia vital que la música no es igual en todos los países del mundo, no es igual en todos los continentes o en todos los sectores de nuestro planeta. Siempre hay diferencias en la música que nosotros podemos ir encontrando en nuestro camino vital. Entonces eso se da particularmente porque las culturas son todas distintas. Entonces, por ejemplo, la música rockera de Chile no es la misma música rockera de Estados Unidos, no es la misma música rockera de Irlanda, no es la misma música rockera de España. Pongamos la cumbia colombiana no es igual a la cumbia argentina, ni tampoco es igual a la cumbia chilena, ni a la cumbia peruana. Son cosas totalmente distintas. Aunque tengan una denominación base que es igual, siempre hay algunas diferencias, ¿ya? Y obviamente la música está muy arraigada a la identidad de las personas que viven en ese pueblo y a la cultura que ellos han desarrollado. Entonces siempre vamos a tener diferencias en orden musical dependiendo de las culturas. Entonces, aquí estamos admitiendo a Agustín Velázquez que viene llegando. Hola Agustín, bienvenido. Estamos trabajando con el mundo del jazz. Les puse ese monito que a mí me pareció súper entrete, ¿ya? Y del mundo del jazz vamos a aprender un par de cosas, como por ejemplo, déjenme ver qué es lo que pasa aquí con... Ya. ¿Qué es el jazz? La cara del perrito ahí. Ese es mi perro que quedó así, pero una tremenda cara, porque dice algo aquí en el texto que lo vamos a leer. Dice, el jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea, o sea, cuando los negros empezaron a tener contacto con la música europea, ellos hicieron como una mezcla, tomaron cosas de su música y de la música europea y salió como resultado la música jazz.
La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. O sea, cuando nosotros escuchamos música jazz, en ningún momento o en ningún tipo de música derivada del jazz vamos a encontrar ni instrumentos chinos, ni vamos a encontrar tipos de melodías japonesas, ni nada de eso. Ya, porque la música oriental no tiene nada que ver con la música occidental. Entonces aquí en el jazz solamente vamos a tener elementos o detalles que son parte de nuestro lado del mundo, de la cultura occidental. ¿Ya? Dice, el ritmo, el fraseo y la producción de sonido y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana. O sea, desde los esclavos que vinieron de África hacia América, obviamente ellos se trajeron su música porque su música es parte de su cultura. Y cuando ellos se movieron de territorio, se movieron no solamente su cuerpo, o sea, también mueven su cultura. Y al llegar acá a América, ellos siguen desarrollando sus formas culturales, pero en otro lugar. ¿Ya? Entonces se traen su música, se traen sus instrumentos, sus formas de cantar y todo, y ellos mezclan su música con la forma de música que encontraron aquí, en América, ¿ya? Específicamente en Estados Unidos. Entonces dice que el blues deriva de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Los afroamericanos son el resultado de la mezcla entre los africanos y los americanos. Sus bases son el blues, la música africana, la música clásica, en realidad mal llamada música clásica porque más bien es música docta, y el minstrel. Y ahí es donde mi perro quedó así y me dice, ¿y qué es eso? Pues entonces ahí tenemos la primera tarea de la clase de hoy. Y yo no sé si alguien les alcanzó a avisar que necesitaban cuaderno y lápiz para hoy día. ¿Alguien les dio el aviso? ¿Quién me puede poner un dedito para arriba o un dedito para abajo si les avisaron? Ya, si les avisaron. Anoten en el cuaderno entonces el minstrel. Y yo les voy a pedir que averigüen qué rayos es el minstrel, para yo después poder explicarle a mi pobre perro que ahí está con unos tremendos ojos así, y quedemos todos claritos de qué se trata el minstrel. Ya sabemos que tiene relación con el jazz, pero debe ser algo especial. ¿Ya? Así es que eso se los voy a dejar como tarea. Es una tarea que yo quiero que hagan no para una nota, sino para que ustedes crezcan intelectualmente en el ámbito musical y sepamos de qué se trata. ¿Les parece? Así es que no va a tener nota, pero va a tener una gran carga de ganancia cultural para usted mismo. Así que haga la tarea, averigüe qué es el minstrel y después vamos a conversar de eso en 2 semanas más. ¿Ya? Yo les voy a preguntar. Ya, chiquillos, vamos a dejar ahí el cachupín con sus dudas hasta en 15 días más y nos vamos de lleno a lo que es el jazz. Esto que está aquí está desglosado, este esquema está desglosado, así que no hagan ni el intento de querer leerlo ni entenderlo porque esto se los voy a enviar. Ya, Camilo, yo les voy a enviar este mismo PowerPoint y ustedes van a tener todas las láminas y toda la información que yo les voy a explicar en la clase de hoy. Vamos a pasar de esto y nos vamos al origen del jazz. El jazz, como ya les había comentado en la primera definición, es un estilo musical que es una fusión de. Por lo tanto, se viene de África el grupo de esclavos a América, ellos se traen su propia música, ¿ya? La música que ellos habitualmente hacen, sus rituales, sus formas de canto, sus instrumentos, sus bailes. Todo eso lo traen cuando vienen, cuando salen como migrantes y llegan aquí a América. Y en América ellos se encuentran con otro sistema, se encuentran con otro tipo de música, con otras sonoridades, con otros instrumentos, se encuentran con otros paisajes, con otro clima. Por lo tanto, ellos tienen que empezar a modificar también su forma de interactuar con el lugar, con el espacio donde ellos van a venir aquí a trabajar como esclavos. Entonces, dentro de todo eso, los esclavos tratan como de meter también lo que ellos traían de su cultura y se produce una mezcla. Ellos se encuentran con mucha música de influencia europea, mucho piano, mucho canto lírico, mucha cuerda, no sé, por el banjo, guitarra,
instrumentos de percusión que no son iguales a los que ocupaban ellos, porque son instrumentos más tribales los de África, son instrumentos más como de tribu. En cambio acá los instrumentos de percusión son más elaborados, son como más de salón, europeo. Entonces todo eso se mezcla en una sola cosa. Cuando ellos hicieron la fusión, resultaron 4 cosas distintas. Lo primero fue el ragtime, que tiene una forma musical que rescata más lo europeo que lo africano. ¿Ya? Por lo tanto, el ragtime suena como un poco más elaborado. Pero desde el otro lado está la música del work song, que son las canciones que los negros cantaban mientras trabajaban. ¿Ya? Cuando ellos estaban haciendo ese trabajo pesado, el trabajo difícil, a pleno sol, hostigados por quien los mandaba, por el capataz, ¿cierto? Entonces, con todo eso, ellos tenían canciones que les ayudaban a hacer todo ese trabajo y a soportar su situación de esclavitud a través de canciones. Entonces, los work songs son canciones que ellos usaban para poder, en el fondo, suavizar la sensación que ellos tenían mientras trabajaban como esclavos. También aparece el blues, ¿ya? Que es otro tipo de música que involucra más el uso instrumental. También utiliza la voz, pero queda más de manifiesto el uso de los instrumentos. Y aparecen los spirituals, ¿ya? Y que estas son canciones que los negros cantaban en sus horas de descanso y en el fondo ellos, ¿qué hacían? En vez de llorar y lamentarse y despotricar contra el mundo, ellos se juntaban y cantaban canciones espirituales, cantaban canciones como alabanzas para pedir por su situación de esclavitud. ¿Ya? Y ellos así un poco se desahogaban de sus condiciones aquí en América. Entonces a esas canciones se les llama espiritual o negro espiritual también. ¿Ya? Eso es básicamente el origen del jazz. Desde ahí parte toda la historia. Ahora, esto tiene ciertas características que son como súper clave, porque no cualquier música norteamericana se considera jazz. ¿Ya? Nosotros podemos encontrar un montón de música de Norteamérica, y no solamente de Estados Unidos, sino que de Norteamérica está México, Canadá, Alaska, qué sé yo. Entonces podemos encontrar mucha música norteamericana, pero no todas se encasillan en el jazz. La primera característica principal del jazz es que se aplica mucho la improvisación. ¿Qué es la improvisación? La improvisación es cuando uno hace música sin una preparación previa de lo que uno va a tocar. Es como cuando uno va a hacer una disertación y uno prepara, ¿cierto? Uno prepara un texto de un tema puntual, ¿cierto? Y tú lees el texto, lo lees, te lo aprendes y después en la presentación lo dices, ¿cierto? Ya. La improvisación es cuando tú vas a hacer la disertación de un tema, pero te dieron 3 semanas para preparar tu trabajo y se te olvidó. Entonces, antes de salir adelante en la sala, tomaste el celular, buscaste información por internet, por San Google, y lo que te alcanzó a quedar en la memoria es lo que tú vas a presentar. Eso es improvisar, hacer algo en el minuto, sin haberlo preparado antes, ¿ya? Si lo llevamos a la música, por eso ahí en la imagen aparece una hoja pautada con signos de interrogación, porque no hay música escrita, ¿te fijas? Entonces, cuando un músico va y se presenta y van a una presentación de improvisación, el músico solamente tiene la idea de la tonalidad en la que va a trabajar todo su grupo o en la tonalidad que tiene que tocar. Por ejemplo, ya, vamos a tocar una pieza musical que tiene una base armónica en fa sostenido mayor. Ya, el músico ya sabe, el que va a improvisar ya sabe, fa sostenido mayor. Se sabe la escala, sabe qué notas participan de la escala y con esas notas tiene que tocar algo. Pero ese algo no está preparado. Entonces el músico ahí en el minuto empieza a hacer un trabajo de creación musical que lo está tocando. En el momento en que lo piensa, lo toca. Eso es la improvisación, ¿ya? Obviamente que la improvisación igual requiere de una preparación previa, ¿ya? Esto también es parte de un trabajo, de una práctica. No es fácil improvisar, ¿ya? Y los músicos que son secos, que son capos en la improvisación, son personas que han hecho mucha práctica de improvisación.
¿ya? Y lo más entretenido de todo es que las improvisaciones todas salen distintas, aunque sea la misma tonalidad, nunca vas a tocar en 2 días distintos improvisaciones iguales, aunque sea la misma base tonal, ¿ya? ¿Se entendió lo que es la improvisación? ¿Sí? ¿Quedó clarito? Perfecto. La otra característica del jazz es que tenemos ritmos sincopados. Miren, ahí en la imagen aparece una síncopa, ¿ya? Eso es una síncopa de 2 tiempos. Pero las síncopas en el fondo son células rítmicas que se crean con figuras que tienen duraciones largas y cortas, pero están mezcladas. Por ejemplo, una corta, una larga al medio y otra corta después. ¿Ya? Una corchea, una negra y otra corchea. Entonces, cuando tenemos una figura rítmica o un tiempo largo entre 2 tiempos cortos, ahí estamos haciendo un ritmo de síncopa. Existen distintos tipos de síncopas en la música, ya hay varios tipos de síncopas, pero la verdad es que no vamos a entrar mucho en ese detalle, sino más bien me interesa que ustedes tengan esta información como base. ¿Alguna pregunta acerca de lo que les he comentado hasta ahora? ¿Se entiende todo bien? ¿Todo clarito? Súper. Pasamos entonces a los estilos musicales derivados del jazz. Y aquí tienen que poner harta oreja porque vamos a escuchar música, vamos a escuchar algunos ejemplos, ¿ya? Les puse ahí un saxofón porque el saxofón se utiliza mucho en la música jazz, sobre todo en la música que es posterior al año 1970. De ahí en adelante se empieza a ocupar harto el saxofón, entonces como el instrumento característico del jazz o uno de los característicos es el saxofón. Aquí tenemos el desglose de los derivados, ¿ya? Dentro del jazz tenemos un periodo que va desde el 1900 hasta el 1960, ¿ya? Y más o menos en un rango de 10 años, un poquito más, se van generando diversos estilos de jazz. El primero que vamos a ver y que vamos a escuchar, yo voy a preparar acá el dispositivo para la audición. Es el New Orleans. New Orleans es un estilo de música que fue inspirado a raíz de las vivencias que tuvieron los africanos o los esclavos de África que vinieron y que se fueron a esa zona, a New Orleans. Entonces, yo les voy a hacer escuchar un trocito de una pieza que está clasificada dentro del estilo New Orleans. ¿Se escucha? ¿Sí? Se fijan que el New Orleans es como bien rítmico, es como bien acompasadito, se puede bailar, es como bien agradable. Ahí estaba sonando una trompeta, ahora es una guitarra, tiene una percusión detrás que es con una batería. Como un dato anexo, la trompeta que están escuchando tiene un aparato puesto adelante en la campana que se llama sordina. Ya. Ese era el estilo New Orleans, ¿ya? Este apareció aproximado, las fechas nunca son muy exactas, ¿ya? Así como en la historia, en la música tampoco las fechas son como muy exactas. Más o menos en el 1900, quizás pueda haber sido un poquito antes o un poquito después, aparece el estilo New Orleans. Después, cuando ya estaba muy desarrollado el New Orleans, apareció un estilo nuevo, obviamente basado en los primeros indicios de música jazz, que era el New Orleans, pero este se desarrolló un poco más. Y aparece el Dixieland, que es este que vamos a escuchar ahora.
¿Se escucha mejor ahí? Sí, sí, mejor. Ya. Este es más bailable, es más festivo. Ya. ¿Alcanzaron a escuchar ese estilo, el Dixieland? Deditos para arriba. Tomás Peña, ¿alcanzaste a escuchar? ¿El Clemente escuchó algo? ¿El Camilo escuchó? ¿La Yadira? Ya, súper. Joaquín Betanzo, ¿alcanzaste a escuchar algo? ¿Sí? Ya, súper. La Anaís, la María Betina. Profe, yo sí escuché. Todos escucharon. Profe, Ya. yo no. Se ¿Quién no escucha escuchó? lejos. ¿Quién no escuchó? Yo, ¿Pero quién es yo? Porque no sé, la María María Rangel. Rangel. Lo vamos a poner de nuevo para que lo escuches ya, porque no quiero que te quedes sin haber escuchado el ejemplo. Ok. Más o menos se escucha como un eco. No, profe, no se escucha nada. Ya. Hasta ahí llegó el primer ejemplo de Dixieland. ¿Les gustó? Es como bien Sí. movido, así bien entretenido. ¿Ya? Tiene Es como como una película de bailable. Disney. ¿Cómo? Es como un musical de Disney. Sí, un poco como de Disney. A mí se me imagina hartas señoras bailando Charleston. Hartas señoras así con esos vestidos con flecos, así bailando Charleston. Ya, vamos a pasar al tercer estilo, que es el estilo Jazz Chicago. Ya, este es un estilo también distinto y que aparece después de que ya el New Orleans y el Dixieland tuvieron un mayor desarrollo, obviamente empezaron a aparecer instrumentos nuevos. Fíjense también que eso está ligado a los pensamientos sociales, pensamientos políticos, también están como un poco asociados a los cambios musicales. Vamos a escuchar un ejemplo de Jazz Chicago. La idea es que vayan tratando de identificar cuál es New Orleans, cuál es Dixieland, cuál es Chicago, y así hasta que vayamos terminando con todo este desglose de la música jazz. Obviamente esto no lo vamos a dejar hasta hoy día, sino que vamos a seguir después escuchando más música para que ustedes lo vayan internalizando en su memoria auditiva. Vamos al Jazz Chicago. Si se fijan en este estilo, el uso de instrumentos de bronces es súper fuerte. Se escucha, por ejemplo, en el fondo una batería, se escucha un acompañamiento en piano, pero el grueso de instrumentos que suenan son trombones. Ahí está el piano. Ese es el piano. Y la batería al fondo. Entonces la idea es que en el Chicago Jazz se usa mucho trompeta, trombón, saxofón, instrumentos de bronce, ¿ya? Esa es como la característica así como bien determinante de lo que es el estilo Chicago, ¿ya? Vamos a cambiar al estilo swing, que es otra de las ramas
del jazz, el estilo swing. Este como más pausadito, es como más melódico, más bailable, pero más tranquilo. Es como, por decirlo de una manera que se entienda mejor, es como más cuico. Es como la forma más cuica del jazz. Ya, ese era el estilo jazz swing. Aparece aproximado como por ahí por el 1930. Después, 10 años más adelante, va a aparecer el estilo jazz bebop, que es el que vamos a escuchar ahora, ¿ya? Vamos a escuchar el bebop, y uno de los exponentes de bebop es Dizzy Gillespie. Es más o menos como un poco más desordenado. ¿Cómo, Agustín? Es como desordenado. Exactamente, el bebop es el primer estilo de jazz en donde se empieza a aplicar el concepto de improvisación, ¿ya? Y todo es como muy, muy rápido, es como uno lo escucha y es como, no, esto no tiene orden, es como que no hay una estructura, ¿ya? De música, pero sin embargo sí tiene una estructura y la estructura está muy basada en la improvisación. Obviamente es un ritmo que es mucho más rápido en el pulso, es más apuradito, y no es un ritmo bailable. Ya de plano, el bebop es una música que se escucha, pero no se baila. La otra característica del bebop es que en el momento en que se toca, hay espacios, trozos de música que están dedicadas a un instrumento de todo el grupo. Entonces, en ciertos momentos toca, por ejemplo, solo el piano. Después viene una parte que es solo la trompeta. Después hay otra parte en que se luce solamente la batería. Después en otra está solamente el saxofón y así. Entonces, esa es una característica también bien particular del bebop. Aparte del desorden, así como la falta de estructura, está la improvisación y la como el lucimiento o el espacio para mostrarse de los distintos músicos que participan en la agrupación que está tocando. Entonces, dependiendo de los instrumentos que tengan, son los instrumentos que se van a lucir en una presentación en vivo, ¿ya? Y obviamente lo que vamos a escuchar, porque aquí no tenemos una presentación de vivo en vivo, pero igual hemos notado que se han mostrado instrumentos solitos, se han hecho destacar instrumentos solos en periodos cortitos de tiempo, ¿ya? Entonces eso es como súper clásico del bebop. Vamos al otro estilo que es el cool jazz, y después viene el hard bop, pero vamos a escuchar cool jazz primero, ¿ya? Cool jazz. ¿Se escucha? La María Betina está silbando la pieza de cool jazz que estamos escuchando en este minuto. Y apuesto a que le sale súper bien. Profe, le estaba sirviendo a mi perro.
Tenías que quedarte así nomás, po. Así nomás, con que tú estabas haciendo arte desde tu casa. Ya. Respecto del cool jazz, les puedo contar que lo pueden identificar básicamente porque es un tipo de música jazz que sirve como para almorzar. O cuando ustedes van a un matrimonio, alguna vez han ido a una fiesta de matrimonio, cuando uno va a la parte de la Es cena, como, sí, sí, es como algo relajado. es súper relajado. Entonces, cuando uno va a la cena de un matrimonio, te ponen una música así como música de fondo. ¿Ya? El cool jazz es como eso. Ya es como una música bien relajada, así como que uno se vuela escuchando música y es solo en el mundo, y ahí suena la música. ¿Ya? Aquí la música se hace menos estridente, por lo tanto hay menos utilización de instrumentos de bronce, no hay mucha trompeta, no hay mucho saxofón, pero sí mucho uso de contrabajo, mucho uso del piano, siempre está presente la batería con el uso de las plumillas son como unas baquetas, pero en vez de ser de madera en la punta, son como con unas chasquillas largas, así medio duras. Esas son las plumillas. Y ese es el cool jazz. Ya es como un jazz más tranquilo, más relajadito, como más de salón. ¿Ya? Ahora vamos a escuchar el hard pop. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra hard en inglés? Como pop difícil. Es como difícil, es como más duro. Vamos a escuchar qué tal suena un hard bop. ¿Ya? Déjenme ponerles el... Ahí vamos. No se escucha. ¿Escuchan? No, no se escucha mucho. No mucho. Es como que el micrófono lo detecta como ruido, entonces no se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Lorena, ¿y si giras el computador, puedes girarlo o no? Porque no lo detecta. Ya, ahí estaba el ejemplo del hard bop. No sé si lo escucharon bien. ¿Se alcanzó a escuchar bien el último ejemplo? No, no mucho. No No lo mucho. escuché, no lo escuché muy bien. Bastián Alfaro dice que lo escuchó muy bien. ¿Quién más lo alcanzó a escuchar? María Rangel, ¿lo escuchaste? Sí, Camilo. profe. Ya, Camilo, ¿lo escuchaste bien? Yadira, más o menos. Clemente, ¿lo pudiste escuchar? Súper. ¿El Joaquín Betanzo? ¿Escuchó bien? Sí. ¿Y el Benjamín Maquehue, cómo lo escuchó? Súper bien. La Anaís Díaz escuchó la última. Perfecto. La Antonella no me pone ni un dedito. Martín Rifo escuchó el último ejemplo. Catalina Segura. Ignacia Hernández. Bastián Álvarez. Gracias, Martín. Bien, Bastián. ¿El Samuel López alcanzó a escuchar algo?
Luis Valenzuela, Tomás Peña, ¿escucharon algo? Ay, el Samuel, yo creo que el Samuel lo están zamarreando mucho. Ahí en la foto se ve que lo están zamarreando, sí, pero full. Así que yo creo que del puro zamarreo no escucho nada. Luis Valenzuela no me ha dicho nada, Tomás Peña tampoco. El Benja Chacón escuchó algo, Joaquín Vargas, Felipe Encina. Gracias Joaquín, Benja, gracias Felipe. Ignacio Salina, ¿escuchó algo? Christopher Hernández. Carlita Urrutia, Diego Parra. Gracias Ignacio. Me encanta cuando me responden, pues ya que no los puedo ver, por último me responden. Gracias Constanza. Entonces yo ahí sé que me están escuchando. El Jeremy, la Camila Isam, la Camila Concha, la Catalina Segura. Gracias Jeremy, gracias Camila. Ay, le gustó al Jeremy. Gracias Camila Isam. Me puso hasta un festejo ahí. La Catalina Segura, no sé si alcanzó a escuchar algo. Ya, chiquillos, nos queda el free jazz de la parte más antigua del jazz. Escucha, les prometo que les voy a mandar todos los datos para que puedan escuchar todos los ejemplos, ¿ya? Porque me interesa que los sigan escuchando, no es solamente en la clase que después me olvide, no. Tienen que seguirlos escuchando en su casa. Además que ya tienen una tarea y probablemente les envíe otra tarea más en relación a lo que vamos a haber escuchado hoy día, ¿ya? Vamos a seguir avanzando con el último estilo antiguo de jazz, que es el free jazz. A todo esto les quería hacer un comentario. Se llama hard bop el último estilo que escuchamos, pero de difícil no tiene tanto. Lo único sí que tiene es que es un poquitito más exigente en la técnica de tocar los instrumentos. Por eso se llama hard bop. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con el bebop, que era muy desordenado, era como una cosa que no tenía ni pie ni cabeza, lo comparamos con el bebop y la verdad es que hard bop es como súper melódico también, bien rítmico, bailable y todo. Pero la destreza que debe tener la persona que toca el instrumento es mayúscula, o sea, tiene que ser un seco para tocar el instrumento. Entonces, por eso se llama hard bop. ¿Se entiende? Alguien me iba a hacer una consulta, si no me equivoco. Que usted dijo de que el free jazz es como el más viejo, ¿no? El free jazz está Mm, está dentro de los estilos más antiguos del jazz. Son como Ah, los de primer origen. no, ¿Ya? que Esos son yo había escuchado que yo había escuchado como que usted dijo de que era el free jazz y después me puse a ver y era el New Orleans. New Orleans es el primero, pero hay un rango. Lo que pasa es que los derivados del jazz están divididos como en dos etapas. La primera etapa es como del 1900 hasta el 1960. Después se producen muchos cambios en términos de instrumentos, las formas de agrupaciones, estilos musicales que no son derivados del jazz. Y todo lo que viene como derivado del jazz en sí, después del 60, desde el año 70 en adelante, ya es como otra historia del jazz porque está como más influenciada por otras cosas ajenas. Entonces, por eso se divide en dos etapas, ¿ya? Pero estamos revisando la primera etapa, que es como la más antigua, ¿se entiende? Y dentro de eso está el free jazz, que es como el último, es como el último eslabón de la cadena más antigua del jazz. No sé si me expliqué mejor, Agustín. Sí, algo. Ya, algo. Espero que después con el tiempo lo vayas entendiendo un poquito mejor o te lo puedo explicar de todas maneras un poco más a fondo. Entonces dijimos que esa era la última etapa. ¿Les puse el free jazz o no se los puse? Sí, lo puso, creo. Sí, lo acabo de exponer. No, mentira, no lo expuse. Lo voy a exponer ahora para que lo escuchen, ¿ya? ¿Se alcanza a escuchar algo? Un poco.
Profe, yo no escucho nada. No escucha nada. No. No escucho nada. Es que al parecer el micrófono lo detecta como ruido. Como, sí, al parecer. Vamos a ver si hago algún ajuste. Lo que pasa es que estoy con un parlante aquí al lado del computador. Y ese parlante. Ya, veamos ahora. ¿Se alcanza a escuchar? No, no se escucha nada. No, profe. No lo puedo. Ahí lo veo, profe. Ahí lo escucho yo. ¿Lo escucharon? No, me refería a escucharlo después. ¿No? No escucho nada. Ya, no, vamos a dejarlo entonces sin ejemplo. Vamos a ver si me funcionan los otros ejemplos. Ya, porque en el fondo lo que yo quiero es que ustedes escuchen, que escuchen los ejemplos para que tengan más o menos claro en qué consiste cada estilo. A ver si lo hago por el Bluetooth, seguramente me puede servir. Vamos a echar un vistazo que me quedan los últimos ejemplos, que son los del jazz más nuevo, ¿ya? Entonces déjenme ver si auxiliar Bluetooth. Ya, veamos si suena ahora, ¿ya? Escríbanme por el chat si escuchan algo. No, lo escuchamos como medio, Yo así como escucho bajito. algo, pero no sé qué es. El chat está deshabilitado. Ya, a ver, ¿quién alcanzó a escuchar algo de lo que sonó ahora? Alguien que haya escuchado y que me pueda decir cómo sonó el ejemplo que escuchó. Les recuerdo que el ejemplo que estaba sonando era free jazz. ¿Quién me puede decir una opinión de lo que escuchó? ¿Cómo fue que sintió eso que se escuchó bajito quizá? Camilo, ¿tú alcanzaste a escuchar algo? Camilo Ibáñez, ¿no alcanzaste a escuchar nada? Ya. Veamos. Por acá se escuchó bajo y la María Rangel no escuchó nada. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a bajar los ejemplos que les estoy mostrando. Los voy a descargar en formato MP3 porque yo los bajé en formato MP4. No deja encender los micrófonos. Entonces, Ahí sí, chiquillo, ya está activado. ahí sí. En el computador usted en compartir uno puede compartir audio y le sale directo del mismo computador, no del celular. Compartir audio. Sí, pero, Desde donde dice mute, desde donde aparece el micrófono arriba. pero ¿usted los tiene en el computador ahora? No, pues no los tengo descargados en el computador. Tiene que tenerlos primero para poder Tendría que compartir. descargarlos. Sí, los tiene Entonces, sí. entonces lo que yo voy a hacer mejor es mandarles los archivos de MP3, porque el MP4 son más pesados, ¿ya? El MP3, en cambio, es un poquito más liviano y se los puedo mandar todos juntos en un solo archivo, ¿ya? Y de paso, les enseño a usar el WeTransfer, que es
es una plataforma, es como un programa que no se tiene que descargar ni se tiene que instalar, es como una página web en donde ustedes pueden enviar de un correo a otro archivos pesados, ¿ya? Entonces yo voy a descargar los archivos en MP3 y se los voy a enviar por WeTransfer, ¿ya? Así que ahí vamos a tener un pequeño desafío para que ustedes puedan escuchar los ejemplos que les estoy tratando de mostrar. Bueno, vamos a pasar a la última diapositiva. Les tenía la sorpresa del final, pero la vamos a dejar pendiente y lo vamos a terminar en la clase que sigue en 2 semanas más, ¿ya? Mientras Profe. tanto, dígame, Tengo una pregunta. dígame. ¿Cuándo va a pasar música clásica? Ya viene, tranquila, que no puedo pasar ya. todas las músicas juntas. Es que a mí me gusta la música clásica, es lo que escucho. Linda, preciosa. Si yo les voy a pasar música clásica porque está dentro de los estilos que tienen que escuchar, ¿ya? Así que hoy día elegí el jazz porque era un poco más entretenido y tenía como una historia interesante de conocer, porque las fotos que les puse a mí me parecieron súper entretenidas y todo, ¿ya? Pero la música clásica, que más bien se llama música docta, está considerada dentro de las audiciones. Deben escuchar distintos tipos de música, ¿ya? Igual que vamos a escuchar también otros estilos que son, por ejemplo, música de relajación, vamos a pasar la historia del rock, etc. Tenemos harto todavía que hacer digamos, dentro de las actividades de la clase de música, así que no se compliquen, ¿ya? Pero sí les voy a pasar la música clásica también. Chiquillos, entonces quedamos con el PowerPoint pendiente. Tienen una tarea cortita, que es averiguar un término dentro de ese PowerPoint, me imagino que lo anotaron, ¿ya? Y en 15 días más nos juntamos, terminamos de ver el PowerPoint, les pregunto por esa palabra, ¿ya? Para sacar al perrito de la duda, y les mando los archivos de audio para que puedan escuchar la música que hoy día escuchamos en la clase, ¿ya? Ya chicos, un gusto de verlos, gracias por la asistencia, gracias por la participación también, que es súper importante. 1.000.000 de gracias a la tía Claudia, que me ayudó bastante en la clase de hoy. Y cualquier duda me escriben, por favor, al archivo musilg2020@gmail.com. Acuérdense que ese es mi correo oficial para preguntas, para las dudas, para los trabajos, para todo lo que tenga que ver con las clases. ¿Ya? Ya, chiquillos, los Ya, dejo. profe. Besitos. profe. Chao. Cuídense mucho, pórtense bien. Pónganse Chao. la mascarilla, no salgan si no es necesario. Chao, Cómense toda la comida. Cómense Chao. toda la comida. Ok. Tomo mi leche. Adiós. Chao. Chao, chao. Sayonara. Tómense la leche.